se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. A todos un feliz sábado y una bendición especial. Vamos a tener ahora el privilegio de postrarnos para conversar con Dios. Padre amante, te agradecemos el regalo que nos da de ver un día más, pero más agradecidos estamos de saber que es el día que te pertenece. Señor, nos ponemos en tus manos de manera especial para que nos permitas obedecer el mandamiento tal cual tú lo has establecido. Te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu venga a cada uno de nosotros y que podamos escuchar tu voz y que podamos hablar las cosas que tú quieres que hablemos. Gracias por escucharnos. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de las ofrendas. El sábado anterior estuvimos hablando de la ofrenda por el pecado. Recordemos que Dios, para que la ofrenda sea aceptada por Él, para que podamos ser perdonados, esto es en la ofrenda por el pecado, no es solamente confesar el pecado y pasarlo al animalito y luego degollarlo. Hay que separar el pecado. Esto es haciendo una referencia al proceso que había que llenar, que había que cumplir anteriormente, en cuanto a la ceremonia se refiere. Hoy sabemos que no hay que hacer esa ceremonia, pero los simbolismos son exactamente los mismos en la realidad. De manera que no alcanza con solo confesar el pecado, hermanos. Hay que abandonarlo. El pecado tiene que ser separado de nuestra vida, tal como separaba el penitente la grasa o grosura del animal. Y también nosotros tenemos que entregar nuestros pecados a Cristo, tal cual el penitente entregaba la grosura al sacerdote para ser quemada. De manera que nosotros también tenemos que entregar a Dios todos nuestros pecados para que Él los queme. Qué lindo, qué interesante, qué preciosa simbología, donde
Dios nos enseña claramente que debemos apartarnos del pecado. Vamos ahora a dar inicio a la próxima ofrenda. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de las ofrendas encendidas. También se le llaman holocaustos. Esta ofrenda es diferente a la ofrenda por el pecado que tratamos el sábado anterior. Aunque es bueno recordar que todas las ofrendas tipifican a Cristo. Y todas las ofrendas en las cuales había derramamiento de sangre tiene que ver con la paga del pecado. Pero en las ofrendas que estamos hablando, de los holocaustos o ofrendas encendidas, el sacrificio era distinto a las ofrendas por el pecado, en el sentido de que los holocaustos se quemaban por completo encima del altar. Recuerden que en las ofrendas por el pecado, parte de la carne podía ser comida por el sacerdote, la sangre, parte de la sangre en otros casos, o la sangre se aparaba, se retenía en un recipiente y el sacerdote la llevaba dentro del santuario para asperjarla. Bien, vamos a leer en Levítico 1, Levítico capítulo 1. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. En este caso, los holocaustos tenían que ser de entre las vacas o de entre las ovejas, mientras que para la ofrenda por el pecado podía ser de las cabras, podía ser tórtola, palomas, palominos. En este caso, los holocaustos eran solo de las vacas o de las ovejas. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto la ofrecerá. Recordemos que en el caso de la ofrenda por el pecado también podía el animal que se estaba ofrendando ser hembra, no solamente ser macho, podía ser hembra también. Ahora, en el caso de las ofrendas de holocaustos o ofrendas encendidas, debían ser solo macho y sin defecto. Y estas ofrendas, otra característica era que no eran obligatorias. Qué interesante. Estas ofrendas eran voluntarias. Ahora, hay un detallito bien interesante que queremos hacer notar en cuanto a las ofrendas encendidas. Estas ofrendas eran completamente quemadas en el altar del holocausto. Recordemos, estas ofrendas eran completamente consumidas en el altar del holocausto. Ya dijimos que no eran obligatorias estas ofrendas. Bien. Notemos cómo dice el texto: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto la ofrecerá. O lo ofrecerá. Recuerden,
Lo que dijimos que está en el caso de esta ofrenda, también podían ser hembras. En el caso de las que mencionamos el sábado pasado, ahora en el caso de las encendidas o holocaustos, debía ser macho sin defecto. Y estas ofrendas no eran obligatorias. Ahora, dice la Biblia, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Esas ofrendas eran voluntarias. El sacrificio entero, como ya dijimos, era puesto sobre el altar. Vamos al versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Notemos. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Notamos ese detalle? Se coloca todo sobre el altar. Notemos esta significación tan importante en cuanto a las ofrendas de holocaustos, o también llamadas ofrendas encendidas, la que estamos tratando en el día de hoy. Dice que completamente todo debía ser consumido. Había que separar a la grasa de la carne del animal, pero se quemaba también, aunque se separaba, porque recuerden que ese significado permanece, tanto estaba en la ofrenda por el pecado, la que tratamos el sábado pasado, como está también en la ofrenda encendida, ofrenda de holocausto. Se separaba siempre en ambas ofrendas la grosura o la grasa. Eso significa que el pecado debe ser separado de nuestras vidas completamente. Hermanos, de nada nos vale conocer estas ceremonias si no entendemos y ponemos en práctica los preciosos simbolismos que ellas tienen. Hay que separar la grosura o grasa completamente del animal, tanto en las ofrendas por el pecado como en las ofrendas encendidas. Debe ser separado la grosura completamente del animal, como debe ser separado completamente el pecado de nuestras vidas, y debe ser entregado al sacerdote, en este caso al precioso sumo sacerdote, al real sacerdote, al cual representaban o tipificaban todas estas ceremonias. Todos estos sacerdotes y sumo sacerdote tipificaban al real Cristo Jesús. Hermanos, aquello eran ceremonias simbólicas, no eran reales. Ahora estamos viviendo en la realidad. Hagamos una realidad estas preciosas lecciones. Así como separaba el sacerdote toda la grosura del animal en la ofrenda de holocaustos, también, hermanos, debemos separar todo lo malo, todo el pecado de nuestras vidas y entregarlo al sumo sacerdote para que él lo queme. Gloria a Dios. Hermanos, el sumo sacerdote, Cristo Jesús, está en este preciso momento interviniendo, mediando en el lugar
altísimo del santuario celestial. Estamos viviendo en el día de la expiación. Eso lo trataremos más adelante en detalle en las fiestas. Bien. Entonces, el sacerdote debía colocar todo sobre el altar del holocausto, en el caso de las ofrendas encendidas. Había que separar la grasa del animal, pero se quemaba todo, incluyendo también la grasa que ya se había separado. O sea, podríamos pensar, pero si todo va a ser quemado, ¿para qué hay que separar la grasa del animal? Hermanos, es para hacerle entender al penitente que el pecado, recordemos que el sábado pasado estudiamos eso, que la grasa representa el pecado, por eso la grasa nunca se comía. Hermanos, la grasa animal es una de las cosas más dañinas que hay. ¡Wow! ¡Qué simbolismo más perfecto buscó Jehová! Aunque no detalla eso que estamos diciendo, pero es también parte. La grasa animal es completamente dañina, nunca debe ser ingerida, ni siquiera por aquellos que permanecen comiendo carne aún hoy en día. Hermanos, todo debía ser quemado, pero se separaba la grasa del animal para que no se olvidara este simbolismo. Entonces, todo era colocado encima de la leña sobre el altar y se quemaba por completo, gloria a Dios. Se le llama aquí ofrenda encendida. También se le llama holocausto, es la misma. Este era el tipo de sacrificio que se ofrecían desde los tiempos de Abel. ¿Sabían eso? Desde el tiempo de Adán ya se ofrecían este tipo de holocaustos o de ofrendas. Las otras ofrendas, los otros tipos de ofrendas fueron instituidas en el santuario. Sin embargo, la ofrenda tanto por el pecado como las ofrendas encendidas ya habían sido instituidas desde el mismo inicio de la entrada del pecado a este mundo. Bien, mis hermanos. En el tipo de sacrificio que ofreció Abel, fue quemado sobre el altar. En este tipo de sacrificio, todo. También fue el tipo de sacrificio que ofreció Abraham. Podemos verlo en Génesis 12. Génesis 12, desde el 7 en adelante. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Plantó su tienda de Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová por donde quiera que iban los hijos de Israel. El pueblo de Dios, Abraham y luego sus descendientes edificaban altares donde ofrecían sus ofrendas encendidas. Podemos ir a Génesis 13:4 y dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Génesis 13:18 dice también allí: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Después que el pueblo de Israel entró en Egipto,
Conveniente que se está teniendo con la transmisión de este programa donde se habla de tu palabra. Interven, Señor, para que estas interrupciones no se den más y podamos continuar con tu preciosísima palabra. Confiamos en ti, Señor, y oramos pidiéndote esto de acuerdo a tu voluntad. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, esperando que todos me estén escuchando correctamente, vamos a continuar con nuestro tema acerca de las ofrendas encendidas, ofrendas de los holocaustos. Bien, recordemos, estábamos leyendo en Génesis, ¿verdad? Capítulo 13 y verso 18, donde Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces dijimos que después que el pueblo de Israel entró en Egipto, pues Dios allí dice que el pueblo de Israel se acostumbró a la idolatría. Pero Dios no quiso que siguiesen edificando altares en distintos lugares, porque en cada lugar que se edificaba un altar, como en los tiempos de Abraham, entonces podía ser para ellos una tentación a la idolatría, porque habían venido de Egipto, donde se habían estado acostumbrando a la idolatría, a idolatrar. Y la idolatría no es algo que sea correcto. Entonces, la gente realmente, al ver altares por donde quiera, podía pensar que esto tenía algo especial, que tenía algo en sí que podía dar alguna virtud. Y entonces la gente podía entender que debía de adorar las piedras de los altares en sí mismos. Por eso Dios prohibió que se edificasen altares en todas partes. Y Dios hizo que solamente hubiese un altar en Israel. ¿Dónde? En el santuario. El altar de bronce, el primer mueble con el que se encontraba el pecador cuando iba al santuario. Este altar estaba en el mismo atrio, cerquita de la entrada del atrio. Y en vez entonces de que cada hogar ofreciese sus sacrificios de ofrendas encendidas, que eran ofrendas voluntarias, recordemos, ahora el pueblo tenía que traer los sacrificios al altar que estaba en el santuario. Y los sacerdotes debían ofrecer allí entonces este tipo de ofrendas. Entonces las ofrendas encendidas tenían un propósito especial, no olvidemos eso. Mediante la ofrenda encendida, el pecador no solo reconocía su pecado. Notemos ese detalle, hermanos. Vamos ahora a las simbologías más amplias de esta preciosa ofrenda. Mediante la ofrenda encendida, ofrenda de holocaustos a Jehová, el pecador no solo reconocía su pecado, sino que se consagraba a Dios. ¡Qué precioso, mis hermanos! Es el objetivo de la vida cristiana, la consagración a Dios. Bien lo dice el cuarto mandamiento. Dios exige, Dios pide
adoración. Hermanos, con toda justicia, Dios se merece, el único ser en este mundo y en el universo que merece adoración es el Creador. ¡Qué precioso! De manera que la ofrenda encendida era un acto de consagración o de adoración, tanto de consagración como de adoración. Y sobre todo era un acto de entrega por completo a Dios. Notemos eso. La ofrenda del holocausto a Jehová, o ofrenda encendida, era un acto de entrega por completo a Dios, donde el individuo decidía abandonar el pecado y entregar su vida y todo lo que poseía al servicio de Dios. ¡Qué lindo, hermanos! Por ejemplo, la gran ofrenda de Abraham sobre el monte Moria, ¿ustedes la recuerdan? La ofrenda cuando él fue a ofrendar a su hijo. Y el Señor pues le aceptó el sacrificio, pero no permitió que él matara al hijo. Entonces esa ofrenda fue una ofrenda encendida. La Biblia dice que vino fuego del cielo y encendió aquella ofrenda y la quemó por completo, porque por completo debe el penitente entregar su vida a Dios. Hermanos, esta ofrenda de Abraham significó una entrega completa a Dios. En este caso la entrega era su propio hijo. Recuerden, lo que él más quería. La ofrenda encendida representa la entrega completa a Dios. Obedecerle en todo. Significa un pacto de sacrificio con Dios. Otra ofrenda encendida, otro ejemplo de ofrenda encendida es el caso de Gedeón y sus victorias. Podemos leerlo en Jueces en el capítulo 6. Dice allí en el versículo 21, entrando Gedeón, preparó un cabrito y lo presentó a Jehová. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en la mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Bien, ¿por qué ofreció Gedeón esto? Porque tuvo un encuentro con Dios y Dios lo llamó para libertar a su pueblo. Entonces, él comienza la historia entregándose completamente a Dios. Ese sacrificio que quemó lo hizo para significar su entrega, hermanos, su consagración a la obra de Dios. Entonces, ¿qué representa la ofrenda encendida? Hoy en día, lo mismo. Consagración de la vida a Dios para su servicio. En el Nuevo Testamento, en Romanos, el capítulo 12 y el verso 1, allí tenemos un ejemplo donde el apóstol Pablo nos dice, inspirado de Dios: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional, vuestro culto con la razón. Hermanos, ayer el apóstol Pablo no está diciendo que hagamos un sacrificio como lo que se hacían antes. Él está hablando ahora en términos simbólicos. El sacrificio ahora no es de un animal, sino del cuerpo de cada uno. Pero no es algo quemarlo en el sentido literal, sino ahí me refiero que él habla del sentido simbólico. Un sacrificio vivo es porque usted hace una entrega completa a Dios. Este es el sacrificio vivo. Noten que dice un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es una entrega total, hermanos. Y es el culto con la razón, dice él. ¿Y saben que está aludiendo el apóstol Pablo allí? Cuando dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, este sacrificio vivo parte primeramente a lo que se refiere a la obediencia de las leyes de la salud. ¿Por qué? Porque sin la obediencia a estas leyes es imposible obedecer las otras, porque hay una íntima relación entre el cuerpo y la mente. Lo que afecta al uno, afecta al otro. De manera que si comemos alimentos estimulantes, nuestro cuerpo no va a estar en actitud de obediencia, aunque la mente lo esté. Porque es que están en íntima relación y el uno comparte con el otro. De manera que nosotros tenemos una parte que hacer en esta ofrenda y es obedecer la reforma pro salud de manera especial. Entonces, en Levítico, la ofrenda encendida era de olor grato a Jehová. Él aceptaba esa ofrenda de consagración y era de olor grato a Jehová porque el penitente debía hacer una entrega completa. El apóstol Pablo nos dice que no presentamos ofrendas encendidas a Jehová sobre el altar, sino que quienes tenemos que ponernos sobre el altar del servicio somos nosotros mismos. En sacrificios vivos, ofrendar nuestro cuerpo, dice Romanos 12:1. Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Nótese, santo, agradable a Dios. ¿Cuál es este sacrificio vivo, hermanos? Es una entrega completa. Es una obediencia completa a las leyes de la salud y las leyes morales de Dios. De manera que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, hermanos. Y como la ofrenda encendida era quemada completamente a Dios, de la misma manera nosotros debemos entregarnos completamente a Dios. Y notemos el comentario inspirado de la sierva de Dios aquí en el libro El Camino a Cristo. Tenemos una explicación de esa ofrenda donde el Señor nos indica cuáles son las significaciones de esta ofrenda. Aunque me sé la cita, ok,
Ya la tengo a mano. El Camino a Cristo, página 44. Camino a Cristo, página 44. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. ¿Qué? ¿Qué? Hermanos, en una ocasión dijo un alto dirigente de la organización adventista que todos somos hijos de Dios. Realmente fue un error que ojalá que se pudiese rectificar algún día, pero eso será posible si hay una entrega total, hermano, porque el yo no te va a dejar reconocer. Y mientras no haya una entrega total a Dios, el yo está vivo dentro del ser humano. ¿Sabían eso? Hermanos, Camino a Cristo, página 44. Camino a Cristo, página 44. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. De manera que el significado que el Señor le mostró a los israelitas cuando celebraban las ceremonias antes de la venida de Cristo es la misma lección que Él nos está tratando de enseñar hoy por hoy, que nos reveló mediante su mensajera Elena de White. No somos hijos de Dios, hermanos, a menos que lo seamos enteramente. Por eso en las ofrendas encendidas, todo era quemado sobre el altar, porque todo debía ser entregado a Dios. Dios nos está haciendo ese llamado mediante la ofrenda de holocaustos a Jehová. Y vamos a ver entonces por qué Dios se desagradaba en la antigüedad y mediante su profeta le dijo: estoy harto de sacrificios, porque ellos entonces entendían que Dios aceptaba todo por el mero hecho de hacer el sacrificio, de hacer la ceremonia. Y la ceremonia era un simbolismo. Debía el penitente vivir este simbolismo en su vida, en la realidad. ¿Notamos eso? Hermanos, Levítico enseña claramente que la ofrenda encendida era de olor grato a Jehová. Él aceptaba esa ofrenda de consagración. Ahora el apóstol Pablo nos dice que nosotros ahora no presentamos ofrendas encendidas a Jehová sobre un altar, sino que quienes tenemos que ponernos sobre el altar del servicio somos nosotros mismos. Ya lo leímos en Romanos 12:1. Entonces, hay un detalle. Vamos a leer en Isaías 1, 10 y 11. El profeta menciona específicamente ofrendas que eran abominación ante Dios. Dice así: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Estoy hastiado de ellos, dice el Señor. Pero ¿cómo va a ser? ¿Podría estar? ¿Será que está en contradicción cuando el Señor dice esto en cuanto a estos sacrificios, si ya antes él mismo lo había instituido? Hermanos, el problema es que el pueblo de Israel se había pervertido. Y estos sacrificios se hacían, pero no eran de corazón.
¿Estamos entendiendo? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, ensuciar mi casa? Noten cómo se expresa Jehová. Ahora, porque si Dios, si Dios había requerido esas ofrendas, ¿por qué ahora le daban asco? Así mismo lo dice la palabra. Cuando la Biblia dice en Levítico que eran ofrendas encendidas de olor grato a Jehová. Porque ahora dice en Isaías, capítulo 1, que estaba hastiado. Incluso le dice, no me traigáis más vanas ofrendas. Fíjense cómo le llama a esas ofrendas. Son vanas. No las acepto. Dice él que no servían de nada. Eran vanas. Eran una abominación. Dice él, la luna nueva y el día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir, me son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas. Ah, mis hermanos, qué pena, cómo se había apartado el pueblo de Israel de Dios. Hermanos, ellos hacían los sacrificios, pero vivían una vida de pecado. Ellos entregaban el sacrificio, pero no se apartaban del pecado. Hermanos, Dios entonces le dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, o sea, sed recto en vuestras vidas, restituid al agraviado. Hermanos, hay que devolver lo que uno haya robado, hay que devolverlo. Hermanos, hay que hacer justicia, hay que hacerle bien a quienes lo necesiten. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego, esa frasecita ahí no se entiende. Y luego, esto es, y después de esto, venid a mí, venid luego. Dice, no Isaías, el que lo escribió el libro, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, gloria a Dios, qué promesa más preciosa. Como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen vuestros pecados rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, Dios no acepta la ofrenda por el pecado. Dios no acepta tampoco la ofrenda de holocausto o ofrendas encendidas, que es la misma, si no hay abandono del pecado en nuestra vida. Hermanos, amigo que me escucha por YouTube, si no hay abandono del pecado, Dios no acepta la ofrenda que nosotros le estamos llevando. Debe haber abandono del pecado. Por eso Dios rechazó en los tiempos de Isaías las ofrendas encendidas y ofrendas por el pecado que le ofrecían los israelitas, porque ellos iban, Señor, perdóname, pero no se apartaban del pecado, sino que continuaban en el pecado. Hermanos, ¿creen ustedes que Dios perdona a una persona? Señor, perdóname mis pecados, pero continúan en ello. ¿Lo perdona Dios? Hermano, hay condiciones, y estas condiciones fueron claramente enseñadas a través de los tipos de ofrendas. Dios no puso una sola palabra de más en su palabra. Todas las palabras que están en ella tienen un precioso objetivo. Tenemos que pedir el Espíritu Santo para que Él nos haga entender la palabra de la cadena. Bien, hermanos, pues aquí hemos terminado nuestro tema
con las ofrendas encendidas. Dios espera, mis apreciados hermanos y amigos que nos escuchan, que esta ofrenda sea una realidad en nuestras vidas. Dios espera que nosotros nos entreguemos a Dios por completo, como se entregaba por completo el animal a Dios. Vamos a concluir este precioso tema con una oración. Padre amante, agradecemos una vez más la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Oh Señor, te imploramos que tú estés en medio de cada uno de nosotros, para que a través de tu Espíritu podamos entender esta preciosa lección de una entrega completa. Agradecemos, Señor, este privilegio de estudiar tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda entenderte, Señor, mediante estas ofrendas que el pueblo de Israel celebraba, para que hoy en nuestras vidas apliquemos estos preciosos simbolismos. Gracias, Señor, por darnos estas lecciones, y permite que sea una realidad en cada miembro de esta iglesia del aire, en cada miembro, Señor, de cada ministerio de la verdad presente, en cada miembro de los templos, que el poder de tu Espíritu, Señor, nos lleve a entender que debemos entregarnos completamente a ti y a tu servicio. Por Jesús te pedimos todos estos favores. Amén.